Les damos la bienvenida entonces a Rapalo Conversa. Para quienes no sepan, Rapalo es también, y entre otras cosas, una revista en papel de poemas y ensayos con base en Buenos Aires y también desde hace poco una editorial. En este caso, el de Rapalo Conversa, mapas, políticas y prácticas, la invitación es a poner en diálogo los mapas, las políticas y las prácticas de la poesía. Esa que hacemos al escribir y leer, al editar y recomendar, al actuar y proyectar. Con mapas, políticas y prácticas, proponemos pensar ciertas líneas matrices, pero no exclusivas, para un intercambio y nos referimos puntual, pero no únicamente, a aquello que articula nuestra poesía y nuestra historia. Los mapas que traman, diseñan o entrampan la poesía, sean textos o ideas, en genealogías o geografías, construyendo recorridos o planos posibles para sus prácticas y políticas. Las políticas que concretan o desean una poesía en actividades o grupos, en publicaciones o instituciones, habilitando o cuestionando sus mapas y prácticas. Finalmente, las prácticas que encarnan o trazan la poesía desde la escritura y sus rituales a la conversación y sus murmullos, sin los cuales ni mapas ni políticas serían tales. Hoy la invitada es María Salgado y su charla se titula Poética 021/1. Para quienes no la conocen, María nació en Madrid en 1984. Poeta, performer e investigadora en poesía y poéticas contemporáneas, trabaja con el lenguaje como material de textos, audiotextos y acciones. Publicó 5 libros de poesías, entre ellos 31 poemas, que en Argentina lo publicó Danke, Ready, que en Argentina lo publicó Club Gem, Hacía un ruido, frases para un film político y Salitre, que pronto saldrá en Taller Chapita. El año que viene, en 2022, la editorial ACAL publicará El Momento Analírico, una historia expandida de la poesía en España de 1964 a 1983, ensayo sobre poéticas orientadas al lenguaje en la poesía y el arte de los 60 y 70. Desde 2012 trabaja con el compositor Fran M.M. Cabeza de Vaca en el cruce entre lenguaje, música y escena. Forma parte del grupo de investigación Seminario Euraca, un dispositivo de lectura, escritura y pensamiento colectivo que ha tenido varias sedes en Madrid y edita la revista Lenguajeo. Bueno, sin más, paso la palabra a María. Muchas gracias. Hola, buenas tardes o buen mediodía a todas las que estáis aquí. Para mí es un gusto conectarme con Rapalo, con este nodo de conversación y de investigación, ¿no? Que es hermanado con pues, el al que pertenezco. Y me hubiera encantado poder participar de las 2 sesiones anteriores, pero por cuestiones de trabajo pues no pude, me las perdí, no verlas grabadas. Y también supongo que estoy trabajando como 24/7 y este zumbido pues entrará en mi conversación de hoy. Espero que no se note, pero bueno, voy a intentar traer aquí mi mapa, ¿no? Cuando le puse el título estaba en esta intensidad laboral y no lo pensé mucho y pensé, bueno, es la primera poeta que escribo este de 2021, que siempre las numero, pero en realidad pienso que es la segunda, porque escribí una pieza, pertenece a un poema anterior, pero es un poema que he trabajado este año muchísimo con Fran Cabeza de Vaca y me gustaría leer como primera poética del año, que quizá resume todo lo que ahora estoy, ¿no? Dice, a la poesía la lengua la llama continuidad, a la discontinuidad llama ritmo, al ritmo lo llama lengua, a la lengua poesía. Es el poema continuo, ¿no? Tanto marcada literariamente como en el habla común, y que las que somos poetas o artistas, performers o simplemente personas con intención lingüística, estamos intensificando y guardando en ritmos que se vuelven memoria y que a su vez
definen lo que es el lenguaje en sí, por afuera de los sentidos. Pero bueno, esta sería la poética que hice este año y entonces esta sería la poética 2. Y en el resumen que mandé, que también lo hice como por pulsión, Kendrick Lamar, que decía Listen to the Story, ¿no? Que es uno de un versito de una canción suya del disco Good Kid, Mad City, que es un disco que me gusta mucho, me gusta como un libro de gustar. Creo que me ha influido mucho, pero más en términos de, no por decir la poesía en alto, sino más en términos de actitud, de técnica, de cómo la voz puede dirigirse, ¿no? O la mirada hacia la gente. Pero este disco en concreto me interesa por muchísimas cosas, ¿no? Cómo la polifonía de voces grabadas aparece, cómo va contando su historia a partir de las voces de los demás, cómo aparece el lado de la voz cuando está como con un efecto y, bueno, su velocidad y su virtuosismo. Hay otro disco que me ha marcado mucho, que es de La Mala Rodríguez, Lujo Ibérico, que yo creo que se tradujo entero el hip hop a una jerga que era la suya propia. Pero bueno, me acordé del verso porque de pronto estaba organizando esta charla de forma temporal. O sea, estaba intentando hablar de una serie de problemas de poética y de soluciones y de una vía de exploración como si fuera una historia de vida. Y creo que es interesante afirmar o empezar afirmando que una historia de vida es también una forma de contar. Porque como me dijo un artista, que nadie vive una biografía, ¿no? O sea, nadie vive una heterosexual blanca sucesión de acontecimientos que van a dar en el mar y es lineal. La mayor parte del tiempo estás desorientada sobre lo que estás haciendo o lo estás haciendo un poco a oscuras. Y desde luego que lo que voy a hacer aquí es contarlo como al final de algo y desde este momento. Entonces, bueno, creo que es interesante como tener cuidado con el relato temporal, ¿no? Va a ser una ficción. Entonces, creo que el fondo de mi poesía, en el fondo, hay un deseo, en el fondo hay el deseo, un deseo alto de poesía y de vida. Y una afirmación del deseo como motor de cambio político y de emancipación. Sé deseo, y no soy ingenuo, no es siempre eso, pero bueno, esa es quizá mi posición más utópica. Un deseo entendido como lleno, como exceso de mundo y no como falta. Pero también hay una falta en el fondo de mi poesía y esto, claro, lo estoy ficcionando como si fuera el origen. Venga, el origen fue que me faltaban referentes, ¿no? O sea, había algo del contexto en el que estaba naciendo a la poesía, por seguir con los símiles biográficos, que no me conectaba o no, no cumplía ese deseo, ¿no? Saber muy bien qué era. O sea, el poema no reconocía al autor, ¿no? Que en España creo que más o menos se estabiliza en torno a 1983, ¿no? Con los primeros manifiestos de la nueva sentimentalidad y una poesía de la cotidianidad, con una lengua muy estándar. Bueno, hasta que no me fui encontrando con un montón de poetas que también tenían muchas preguntas y no necesariamente respuestas, como pueda ser Luz Pichel, Patricia Esteban, Chus Arellano, Sandra Santana, y después con un montón de personas más que por suerte no eran exactamente poetas, eran poetas, pero bueno, quizá no se definían así, y juntas fuimos haciendo los previos y los posteriores de lo que luego fue el seminario Euraca. Pues creo que no me he atrevido hasta ese momento como a pensar al revés, ¿no? Como una inversión una inversión del relato de la historiografía literaria tradicional en España, ¿no? Que la que aprendes en la escuela, pero incluso la que también aprendes en filología española, es decir, una especie de lengua compacta que va evolucionando a partir de grandes poetas que se van pasando el testigo de la importancia sin que el contexto les afecte demasiado. Siempre hay un gran poeta que le da el paso a otro gran poeta que nos habla de lo que tenemos que oír. Entonces creo que hasta que no y empezamos a hablar, no me animo a afirmar cosas como que quizá podríamos considerar al revés, ¿no? Como pensar que quizá este también es un lugar o un espacio, ¿no? Que la poesía española ha podido ser en el siglo XX un espacio cultural menor, no sé si muy menor, pero bastante menor, que ha tenido unas carencias que tienen que ver con 40 años de aislamiento y represión política brutal, ¿no? Que no sé, que cuando Claudio Rodríguez escribe con 10 años, donde la ebriedad, que es un libro sin duda mágico, libro 50, quizá no es Rimbaud en el sentido de es joven y es muy bueno
porque no están en conversaciones pues como la comuna o como las del simbolismo, sino que es más un flash, ¿no?, de deseo en medio de, como usando el vocabulario del campo castellano que usan los monetos que hay en el momento, ¿no?, para contar algo, ¿no? Que sería algo desde una posición menor, plurilingüe, marginal, rara y precaria, ¿no? Asumir esa precariedad. Entonces, por suerte, muy pronto conecté con, bueno, pues supongo que lo que me ha traído hoy a esta conversación, ¿no? Sería la poesía argentina de los 90, que yo, claro, en esta conversación, además yo decidí hace mucho tiempo que eso ni lo iba a estudiar, ni lo iba a academizar, yo simplemente iba a leer. Pero creo que, humildemente pienso que no es solo un corpus de libros, ¿no? Que una que yo pude vivir o ver de la poesía argentina de los 90 y su onda en los 2000 que me tocó, es también unos modos de editar, de relacionarse, de enunciarse, un poco más desprejuiciados, como más alocados a veces, también más vivos y más activos con la gestión del deseo de poder sospechar del prestigio de un autor importante, de ese poder amontonado en el apellido que dice Durán en uno de sus textos. Creo que fue un alivio para mí o una especie de liberación. No todos los poetas importantes que te tocan te tienen que gustar. Y también esa afirmación en fondo y forma, o sea, en la forma pero también en los temas, ¿no?, de una posición materialista, ¿no?, que claro, sería muy complejo de describir, pero yo adhiero firmemente a esa posición y yo la voy a describir muy sencillamente aquí como en que la poesía está hecha de lengua, ese es su material, y que en esa lengua viene un mundo concreto situado, como un mundo muy complejo además del que conviene hacerse cargo, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo. Entonces, para mí, lenguaje y mundanidad son como un principio contra pues otras tendencias que puedan ser el ser, la nada, la inefabilidad, la herida, o contra una cotidianidad, ¿no? La poesía de la experiencia que mencionaba, que primero no trae experiencias vitales y sociopolíticas, no sé, que me interpelen, y segundo, algo que llama habla, pero es más una lengua estándar, ¿no? Entonces, cuando tiempo después, y sigo con esta ficción como si hubiera antes y después del relato, pues también tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos 2 veces y de conocer a poetas pues como Laura Jaramillo, que va a hablar en la semana que viene, que ella fue, por ejemplo, la que me conectó a Ted Berrigan y la Escuela de Nueva York con The Wasteland, que son libros, ¿no?, como el corte de verso, el collage, que ahí se hace todavía me parece, bueno, pues una montaña altísima, ¿no?, que escalar. O luego estudiando en Filadelfia pude leer a Pound o a Gertrude Stein, como que me fui armando otro mapa de la poesía del siglo XX, uno en el que ese giro hacia lo oral, hacia lo vernacular, hacia lo que está vivo, ¿no?, en uso, es complejo, tiene muchas formas, hay muchas formas de hacerlo. Jergal gamas entre todos esos dialectos y que es un masivo cambio de elección somedido, ir hacia el vértigo del libre, no se puede definir nunca como con una lengua de llegada, ¿no? Cada poeta, que creo que es como quizá lo que más fascina a la poesía, ¿no?, de esta que estoy hablando, cada poeta inventa su forma de llegar a ese lugar. Entonces, también dice Durán en Hielo Seco, después de insultar a Whitman, ¿no? No me importa toda la leña que cortaste, lo que sirvió ya no sirve. Esa especie de impulso, de innovación, es decir, que la vida no se mueve, se vuelve paradójicamente corriente, en el sentido de normal, y lo normal, no, bueno, que a mí me ha animado mucho a investigar. Y es uno que he hecho en el centro de la poesía en España, no en los márgenes. Entonces, sobre el mapa, voy a colocar otro mapa que traje luego, ¿no? Luego, o a la vez, porque tampoco luego, pero ese mapa que todavía está hecho de poemas dentro de libros, o sea, incluso de la forma verso y de su nostalgia, que es una nostalgia de la que creo que tenemos que hacernos cargo porque también ser poeta es una cosa muy antigua. Como hay 2 milenios de restos escritos, entonces, bueno, un porcentaje de nuestro arte o de nuestro trabajo dialoga con una arqueología infinita y también tiene ese, pues yo digo siempre que hay como un 5% de posibilidad de innovación, porque el otro 95% está hecho, ¿no? Pero bueno, después o sea, de ese mapa, digamos, que todavía contiene poemas,
armé otro, pues estudiando un doctorado, ¿no? Que, bueno, me animé a estudiar precisamente porque me volvió a interesar pensar la poesía, ¿no? Y quería seguir escribiendo y leyendo, a pesar de haber estudiado filología. Y fue pues estudiar el archivo de los 60 y 70, sobre todo en España, pero finalmente pues también en Nueva York y en Estados Unidos, pues de lo que puedan ser las neovanguardias, Fluxus, el conceptual, la performance, la poesía concreta, la poesía deconstructiva. O sea, que hice mi tesis sobre esto y con esto profundicé en otro salto que creo que es muy importante para mí, para aprender un montón de cosas que necesitaba y que quería hacer y que no sabía qué eran, ¿no? Es el salto de lo que es la expansión, ¿no? La expansión fuera y dentro del libro, porque lo que ocurre también en las vanguardias y no neovanguardias del siglo XX solo pasa porque se redescubre la performance de la palabra, ¿no? Como de nuevo la comunidad escucha, que siempre ha estado en los recitales, pero con una intensificación, sino que también se intensifica el texto gráficamente y el espacio se multiplica dentro del libro, ¿no? A mí ese es un giro que es muy cercano al otro que decía hacia la oralidad. Y yo no hago la división, que es una división que además me parece pervierte como nuestra comprensión de la poesía y a mí particularmente me frustra mucho, que es experimental y poesía, poesía experimental y no experimental, poesía y performance. Y a mí me molesta mucho que me definan solo como performer porque yo soy poeta, o sea, lo que yo hago es poesía, ¿no? Desde esta comprensión de que escritura y oralidad son como ya descubiertas con una cinta de Möbius y que incluso cuando lees un poema en un libro y eso, el poema te está sonando en la memoria de tu oído y contrasta con el habla de tu época alrededor, ¿no? O sea que no hace falta, por supuesto, trabajar con un músico ni ponerse en escena, ¿no? La performatividad que la poesía guarda, ¿no? Y no, pues todo eso lo fui, ¿no? Tenía que apuntar, ¿no? Que un verso es una interfaz o una síntota entre la lengua y la memoria escrita y oral. Y ese verso ya puede tener muchísimas formas, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un tiempo en el que estuve pues conectada con un montón de piezas que me parecen fascinantes, que han sido clasificadas quizá dentro del arte. Creo que esa división entre las artes también le ha hecho un poco de daño a la poesía y a las artes, que se han perdido el archivo de la poesía a veces. Pues no sé, pues aquí pondría el ejemplo de It's Gonna Rain de Steve Reich, ¿no? Una frase repetida y desfasada, ¿no? Como que contiene toda la carga política que puedan ser los 60, diciendo va a llover, ¿no? Y sabes por el tono de voz que eso que va a llover es otra cosa, además de llover. Y es un predicador grabado en un parque, ¿no? Vito Acconci, el performer, ¿no? En el muelle de Nueva York, contando secretos a quien se acerque esa noche, ¿no? A contárselos. A un Kawara mandando postales que dicen I am still alive, ¿no? Todavía estoy vivo. Una frase solo, quiero decir, un verso suelto, ¿no? Un verso libre, libre en el mundo. El libro del pomelo de Yoko Ono. Y un libro así, podría hablar de cientos de piezas que no sé, me volaron la cabeza, pero pues voy a hablar un poquito de la política de José Luis Castillejo, por hablar de un libro pues de aquí, de ese lugar del que yo no encontraba referentes. Es un libro del 1968 en el que Castillejo coge como las frases de la política, sobre todo las más reaccionarias a lo que no se menciona tan directamente, que sería el impulso de la juventud del 68, ¿no? Es un libro en España publicado que en el 68 que se llama La política. Y entonces la repite y las diferencia de manera que lo que queda no es un discurso, que esto me parece súper importante de la poesía. O sea, la poesía no argumenta como un discurso, es pensamiento por otros medios. Y para mí el libro de Castillejo lo hace. Aparece un mundo de conflictivo en el libro. Y yo, bueno, pues humildemente es uno de los libros que más me influyó para escribir Hacía un ruido, frases de un fil político, pero yo tomé las frases de lo político, sobre todo prevaleciendo más las del lado utópico, que suele ser mi posición, lo tengo que afirmar, o sea, como entre la potencia y la impotencia tiendo hacia la elaboración de la potencia, y así pues macro collage de todas esas frases y que también chocaran entre ellas y que quedara guardada un conflicto, ¿no? Pues el de las revueltas de 2011 que nos estaba envolviendo en ese momento pues al mundo en el que yo vivía y por eso pensé que era el mundo que tenía que contar.
creo que un libro que hace esto de una manera, esto de traer una época y una conflictividad política sin dirigir, ¿no? Como un discurso haría, ¿no? Ideológicamente nuestra interpretación de manera maravillosa es Intercambio para una organización de Violeta Kesselman, que me dio pena perderme su charla, pero creo que es impresionante ese libro. Entonces, José Luis Castillejo es uno de los pocos autores, esto no lo puedo confirmar, pero por cómo yo trabajé el archivo de los 60 y 70 en España, tengo la intuición de que es uno de los pocos autores que ha leído a Gertrude Stein en España en los 60 y 70. Él era rico, burgués, diplomático, viajaba, sabía idiomas. Su deriva, tanto política como estética, es compleja con la de otras de la vanguardia. O sea, Castillejo, pues luego gira a la derecha, hace unos libros minimal, pero bueno, la obra de un poeta es toda su obra. Reniega de la política, ese libro, es un libro que está muerto, pero bueno, que renegó, yo lo vi en una conferencia. Pero él en el 74 traduce a Gertrude Stein en Tusquets, que creo que es un libro maravilloso, ¿no? Traduce algunos retratos de Gertrude Stein y es esa poética que me parece increíble, que es Composition as Explanation de Gertrude Stein. Y él escribe la escritura no escrita. Y creo que esos dos libros me han influido muchísimo. O sea, es decir, pensar la poesía haciendo poesía. Bueno, esto que dije al principio, este poema, que el propio poema hace lo que dice y dice lo que hace, ¿no? Bueno, eso durante bastantes más páginas creo que hacen Castillejo y están en esos dos libros, ¿no? Eso, bueno, pues el que fue mi director de tesis, Esteban Pujals Gesalí, una vez llamó a la poesía la inteligencia sin trampas y me parece que esa manera de pensar, que tú en tiempo real ves lo que el lenguaje hace pasar, ¿no? Sin que tengas que interpretar en otro lugar, ¿no? Que te requiere de otros significados, para mí, bueno, pues es una cosa muy grande. Aquí llegamos a Gertrude Stein, que yo creo que para mí es un mapa en sí mismo, el tercer mapa que pongo sobre la mesa. Un lenguaje entero, un sound system que pulverizó todo lo que podía venir, todo lo que había antes, ¿no? O sea, cómo se puede sonar a esa velocidad con ese ritmo viniendo de donde veníamos, ¿no? Yo he de decir, mi lectura de Gertrude Stein es absolutamente asilvestrada. Yo ni sé inglés así como perfecto, ni conozco tanto de la cultura norteamericana, pero he leído a Stein con un placer que no tengo que fingir. O sea, simplemente me ha pasado, como levantarme leyendo un libro de Gertrude Stein, ¿no? Como de éxtasis. Y me parece que ella además, esta cosa de que escribe textos que son brutalmente orales, pero no podrían existir sin el papel escrito. O sea, no se puede oralizar a Stein si no estás a la vez leyéndolos. Es inmemorizable, solo se memoriza. A ver, no tender buttons, pero como las prosas suyas, por ejemplo. Y de un modo brutalmente performativo, siendo que está dentro del libro, pero Composition as Explanation, las frases que está diciendo están haciendo cosas pasar. Bueno, yo una vez di un taller que aprendí un montón en K2M, se llamaba El habla es el mar, la poesía es la pesca, pero luego pensé que me encantaría un día hacer un taller que es Stein es el mar, la poesía es la pesca, ¿no? O Stein es el habla, la poesía es el mar. y este mapa nunca me falla porque no hay ningún fan o, ¿cómo se dice?, alumno de Stein que no me guste. Todos los escritores que aman a Stein a mí me gustan. Y entonces aquí tengo que hablar de Helmut Heisenbüttel, que es un poeta de la posguerra alemana, que perdió un brazo en la guerra y que yo no conocía. Hay muy poquitos poemas suyos traducidos al castellano, los hay al inglés. Pero bueno, como es muy steiniano, con pocas palabras te haces con él. O sea, porque repetición y diferencia de palabras sencillas puedes entrarle, ¿no? Y me encargaron una performance, hacer una versión de un texto suyo, de un texto suyo que creo que era bastante interesante. Y ahí lo leí y me pareció súper bonito que en ese eje de repetición y diferencia él tenía un punto melancólico que Stein no tenía, ¿no? Desde el punto de la posguerra. O sea, ¿cómo puede venir lo de un mundo en una lengua en un momento, aunque estés usando procedimientos aparentemente muy fríos y secos, ¿no?
Hasta donde yo sé, creo que Lynn Heginian sería otra heredera de Gertrude Stein. Yo he leído My Life, que es un libro que me ha cautivado, y un poema de ella solo, uno que dice Constant Changes, que explica la percepción, la memoria y la experiencia, cambiando esas 3 palabras de sitio y cómo se mueven, y de nuevo, no creo que haya una mejor definición de qué son la experiencia, la memoria y la percepción. José Luis Castillejo, y una que yo no me lo imaginaba, pero cuando me enteré, claro, dije, claro, pues eso me gusta tanto, que es Rita Indiana, que no sé si conocéis a esta artista, a mí me parece una de las artistas de la época, o sea, no sé si se puede llegar como a estar más en la época que ella, y como hace 3 años en la Feria del Libro fui a una presentación suya y luego le pedí que me firmara el libro y ya estuvimos hablando un rato y me dijo que ella había escrito Papi, la novela Papi, que no sé si la conocéis, con el audio, uno de los audios de Gertrude Stein sonando de fondo. Claro, esto me parece lo más. Porque claro, Stein no deja de ser modernismo anglosajón blanco, ¿no? Ya está, eso ya fue. O sea, Rita Indiana lo coloca en otra geografía, en otro género, en otro placer, ¿no? Ese gozo de Stein como que vuelve a vivir. Y entonces ahora voy a por el siguiente mapa. Pues quería poner otro mapa aquí, ¿no? Porque contaba que, bueno, pues estuve como 10 años con el proyecto de investigación en la vanguardia, la neovanguardia. También estuve escribiendo hacia un ruido, como hice un disco, un recital, una performance. Y bueno, me pasó que esas texturas o superficies, ¿no? Ese ruido como no armónico, esa sequedad, la tendencia a lo literal, de todo el archivo de la vanguardia, al que yo había llamado analírica, o sea, como un régimen de expansión del sonido, ¿no? Del sonido del siglo XX, después de salir del verso medido, me apeteció ir con todas esas herramientas, ¿no? Al archivo de la lírica, no, no exactamente de la segunda mitad del siglo XX, o sea, como de la más lirista, sino a la más vieja, como a la más arcaica, como volver pensando que era también artificio, volver a pensarlo como también poemas de lengua hecha en mundos concretos. Y ese proyecto pues lo llamé lírica y ya no lo hice desde la academia, sino desde el arte, lo hice como mediante performance, ensayos y libros, ¿no? Libros de poesía. Entonces pues me refiero a volver a leer todo lo que yo además había estudiado como filóloga, que no me sobró, la verdad, que al revés me dio muchísimo mundo y que además, bueno, era una tradición más local, ¿no? Como las jarchas, esos fragmentos esos fragmentos de como de cancioncilla o de poema oral, como pueda ser el de Kendrick Lamar hoy, pero que suenan, ¿no? Y que se incrustan en poemas cultos en hebreo o en árabe, las masajas, y que tienen esa potencia de evocación, ¿no? Con solo 2, 3 versos, que creo que es la potencia lírica, de que es la ausencia de un interlocutor, o el que escribe o el que lee falta, y entonces el tú y el yo además se puede rellenar con quien lo lee, o volver a San Juan, ¿no? Que me parece como uno de los poetas más alucinantes de los que he leído. Siempre que lo he leído me ha fascinado, pero volver en vez de, a partir de esa importancia que decía que al principio pues heredas como sin más, volver a partir de pensar cosas que me interesaban, como que por ejemplo San Juan también está usando en ese poema de Aunque es de noche, está usando un villancico popular, ¿no? Que bien sé yo la fuente que emana y corre aunque es de noche, eh, que él también oyó y que lo escribe de memoria y lo remoldean en decasílabos, que es algo innovador en ese momento y culto, esa mezcla, ¿no? Esa mezcla que desplaza todo el rato lo alto y lo bajo, que es tan importante, y que ha llegado, bueno, pues a ese lugar en el cual pues hay canciones, ¿no? De este poema, e incluso hay pues de Rosalía de Morente, y hay gente que no sabe que es un poema de San Juan. Creo que ese es el colmo o el culmen de la transmisión de lo poético, es como devolverle la lengua a la lengua. Tú capturas un trozo de la lengua, la pones en un poema y luego la lengua vuelve a la lengua, a la memoria de la gente. Como que creo que bueno, pues eso son cualidades de la lírica y que además, si se piensan así desde su materialismo, pues a mí me interesa mucho, ¿no? O sea, como pues el villancico que San Juan copió probablemente no iba de la Santísima Trinidad, que es como los exegetas dicen que iba a su poema, sino que probablemente era más profano. Y cuando nosotros ya leemos a San Juan, imposiblemente tenemos ese tipo de fe, aunque tengamos incluso fe católica, ¿no? Como para
que sea la Trinidad, o sea, nosotros le añadimos esa interpretación. Y hacer eso con el uso de palabras como noche, río, agua, con el uso de palabras comunes que se han usado mucho, de pronto, ¿no? O volver a la metáfora, bueno, de pronto fue algo que me apeteció y que investigué como para esta trilogía de obras, especialmente para el fragmento 3 de Jinete Último Reino y para mi libro último de sueños que se llama Salitre. Yo siempre digo que aunque Salitre y Hacía un ruido no se parecen en nada, parece que no se parecen en casi nada, los dos son un collage de lengua tanto propia como de otra gente, solo que Salitre tiene las costuras súper suaves y es más armónico y entonces no se le ve que viene, por ejemplo, en los sueños de otras cabezas, ¿no? Como el yo de Salitre está hecho de sueños de muchas cabezas, pero es que probablemente el yo de cualquiera está hecho de sueños de muchas cabezas, entonces no hace falta ser una para escribir sobre una, ¿no? Y entonces en esa lengua más común de sueños que me contaban y de tratar así pues el léxico, estos tiempos, ¿no? También considerando que cuestiones como la intimidad y el miedo pueden ser lingüísticos, también son lingüísticos, que es una cosa que dice Robert Smithson en otra de esas poéticas que me han marcado muchísimo, que es un texto muy pequeñito, también de los 60, ¿no? Es un texto muy raro en el que habla de que también de que si metes una metáfora en un contexto literal explosiona y a la inversa, y en el que dice eso, que el miedo y la intimidad son lingüísticos. Entonces, bueno, no sé si me da vergüenza a veces cambiar tanto de estilo. Considero mi poesía muy sincrética y eso por momentos me baja la autoestima. Pero bueno, la vergüenza sí es un sentimiento con el que he lidiado siempre. Creo que en eso también ha operado cierta percepción muy inmediata de lo que son los mandatos invisibles, no sé si por chica y por queer, como esos mandatos ocultos que todos los contextos contienen, ¿no? Hay un mandato oculto también en cierta parte de la vanguardia, ¿no? De contención y limpieza, ¿no? O eso que Heriberto Yepes llama leucotrópico, ¿no? Como de un blanqueo. Hay unos ciertos temas que no se tocan o unas ciertas texturas que no se afloran y de pronto eso a mí también me constreñía, ¿no? Como que siento que ningún mandato genera ese desplazamiento, ¿no? Entre ese desplazamiento que decíamos de que la poesía que se mueve. Entonces aquí traigo, pues creo que es el último mapa, ¿no? Sí, a ver, creo que sí. Que sería el mapa, pues el mapa de los maricas primero, ¿no? Como de Whitman, de Lorca leyendo a Whitman, de Spicer leyendo a Lorca, leyendo a Whitman, ¿no? Yo tengo la intuición de que Lorca no sabía mucho inglés y creo que Spicer tampoco sabía mucho de España, a lo mejor sí sabía español, pero se hermanan por esa experiencia común, ¿no? Que es la homofobia, pero también el deseo. Perlonger también es un poeta que, pues que me gustó muchísimo leer, ¿no? Y que se llaman por afuera de las series nacionales, que esto me importa mucho, ¿no? Que no tengamos que solo leer los poetas de nuestro país. Es una genealogía, hasta que digo, asfixiantemente masculina, y es un imaginario también muy masculino al que cuesta mucho llamar y entrar en él. Pero por suerte llevamos como muchos años ya, y no solo desde Gertrude Stein, los últimos años son emocionantes en este sentido, ¿no? Porque está lleno todo de chiques y obras que son, pues creo que ahondan en ese cambio profundo, ¿no? Del feminismo a lo largo de los últimos años, que ya es imparable, ¿no? Y que va a cambiar el paradigma también literario. Y aquí pues diría pues otra vez a Rita Indiana, toda su obra, pero es que sus cuentos del principio, no sus poemas, es que son poemas explosivos, ¿no? Pues hablaría de Fernanda Laguna y Dalia Rossetti, y de Belleza y Felicidad, ¿no? Esta película que vi hace poco de Las Mil y Una, Panza de Burro aquí, en fin, no sé, Cecilia Vicuña, o sea, me parece que de todas estas obras admiro profundamente el desafío, la incorrección, ¿no? El desobedecer los mandatos que en cada sistema haya. Siempre hay una norma, siempre cada escena genera una norma. Y me parece que todas ellas desafiaron algo de manera que nos llevaron a otro lugar, te gusten o no.
Bueno, entonces esa línea pues un poco como queer, pero queer por rara, no por ser nadie yo, sino como por lo que enrarificas respecto a la tradición, es otra de las líneas de investigación que no sé, que me han conformado, ¿no? Como cierto exceso, ¿no? Cierto exceso expresivo, que está en Jinete Último Reino Fragmento 3, que yo creo que es mi obra pues como más arrebatada, por así decir. Y, y nada, pues esto que creo que es como voy a acabar, ¿no? Que creo que de todos estos años de investigación, ¿no? De estudiar, de leer, de vivir la poesía, de compartirla con mis compañeros de Euraca, de escribir. Creo bueno, me inventé esto de lírica y analírica, que, ok, cualquier cosa, igual funciona, igual no, pero creo que sí que fue interesante descubrir que el prefijo an no es el prefijo anti, ¿no? O sea, no poner polaridades, pues tipo experimental, no experimental, sino entender que an, ¿no? Es una inversión, un en vez, un dentro, un adentro, una fuera, como anamorfosis, otra forma de ver la misma forma, ¿no? Y que como dice Hockenheim, que es pues un militante y un pensador gay, ¿no? de los 70, homosexual no es lo contrario a heterosexual, ¿no? La homosexualidad es el deseo sin objeto cerrado para la reproducción, pues lo mismo así, ¿no? No hay nada que no podamos hacer, ¿no? De alguna manera, y que esté en movimiento, y creo que es lo último que más me interesa, ¿no? Como un balanceo de efectos entre la construcción, ¿no? La hechura, la forma como posición muy fuerte y el reconocimiento, ¿no? De algo común. Un balanceo entre la extrañeza, la rareza, ¿no? La incomodidad y el reencantamiento, ¿no? El reencantamiento en un mundo muy degradado, ¿no? Como el placer, ¿no? O en los términos de Charles, ¿no? Entre la absorción y la antiabsorción, ¿no? Como un momento en el que te absorbes y un momento en el que sales fuera y reflexionas, y que no estén los dos separados, ¿no? Creo que eso es lo que busco lo siguiente. Entonces me parece, siempre me parece, ¿no? que me gusta más lo siguiente que voy a hacer. Pero no porque tenga para nada insatisfacción, porque disfruto mucho lo que hago, sino porque pienso que la poesía es muy difícil de hacer. Y que si lees a poetas, por lo menos yo, o sea, a poetas como los que he citado hasta aquí, a todos y cada uno de los que he citado hasta aquí, sabes que es muy difícil de hacer, ¿no? O sea, que es un desafío enorme, que es un tesoro muy antiguo, que es muy difícil conectarse con él y aportar algo, ¿no? Entonces creo que en agosto terminé un poema que se llama Versus y que tardé 8 meses en hacer, y que es un poema de 3 páginas en el que se habla de cuestiones muy concretas de un lugar muy concreto del mundo, que es una parte muy concreta de Galicia y un tipo de chicas y un tipo de sensibilidad. Y se lo mandé a mi amigo Gabriel Cortiñas, que es otro de los poetas que quiero poner en esta lista, y una noche lo leyó, ¿no? Es uno de los poetas con los que me escribo desde hace un montón, y le gustó un montón, y yo aún no le he respondido, pero él me escribió que lo había entendido aunque no conociera ninguna de estas referencias. Y creo que esa es la poética número 3 y la poética de verdad para mí de 2021, que es el siguiente poema. Todo lo que Versus me vaya a traer y con lo que, o sea, todo lo que vaya a aprender yo con Versus, ¿no? Como lo siguiente. Esto es lo que quería contar. Muchas gracias, María, por la proposición de mapas en hoja de calco. Vamos a abrir a las preguntas, así que todos los comentarios o preguntas que quieran hacerle a María los pueden volcar en el chat y yo los voy a ir refiriendo. Mientras tanto, me interesó sobre todo una parte en donde hablabas de los textos de Gertrude Stein y esa cosa oral que vos decís, que no podía sino estar escrita, ¿no? Entonces quizá que yo preguntarte acerca de ese ida y vuelta en tu propia escritura entre lo oral y lo escrito. Pues
Sí, es como lo que decía antes, es que creo que lo más interesante de comprender como ese salto de la expansión del verso libre es como analizar la escritura de la oralidad como una cinta de Moebius que nunca se separan. O sea, que cuando estás leyendo en voz baja, en silencio en un cuarto, estás oyendo el poema, y cuando lo estás diciendo en alto, te estás remitiendo a algo que ya imposiblemente no puede estar escrito. O sea, creo que Gertrude Stein hace esto a muy alta tensión porque consigue unos ritmos que enseguida la clasificarían como del lado más sonoro o del lado más oral, porque además que usa palabras muy ordinarias, muy sencillas, ¿no? Y al mismo tiempo, si intentas memorizar eso sin papel, es imposible. Es decir, está completamente atado a una partitura, pero no es un tipo de literalidad igual que como la de un texto fijo, impreso en la página, ¿no? Cuyo sonido ya conocemos. Entonces, yo creo que como que esa sutileza, ¿no? de la combinación es que parece tan pequeña, es inmensa, y es como para mí es el campo más fecundo de investigación, ¿no? Performativa. Es decir, por ejemplo, que según cómo estés ese día, el día que recitas, haces las pausas en un sitio o en otro, según tu respiración o tu timidez o tu tensión de ese día, ¿no? O tu edad o cómo ves el poema en ese momento. Eso vuelve imposible que el verso esté fijo, impreso, tenga más valor que el que tú dices, ¿no? Tenga más poder que el que tú dices. Lo tiene culturalmente, pero todas esas versiones, la escrita y la oral, le pertenecen al poema, ¿no? Como que todo ese rango entre el oral y lo escrito, o cómo traes las voces al poema, y por eso me refería a poesía que usa lo oral, aunque no haga performance, ¿no? Pero cómo traes ¿no? Cómo entran las voces en la poesía argentina de los 90, ¿no? Como de muy diferentes maneras. Cómo transcribes ya en sí mismo es una escritura, porque es imposible que esté crudo en el texto. Entonces, bueno, es un poco el rango del oral a lo escrito que a mí me interesa. Engancho un poco ese último tema con lo que pregunta Inés de Mendoza acerca de la oralidad de la escritura, ¿no? Vos mencionás la performatividad como expansión, pero también como intensificación. Y justamente en tu poesía hay, diría, mucha intensificación gráfica. ¿Lo pensás desde lo visual, desde la reiteración sonora en tu oralización, en tu lectura? La verdad que no, o sea, no lo pienso desde lo visual, sino desde esto que estaba hablando. O sea, por ejemplo, como si estás pensando en cómo, me refería a la intensificación gráfica, ¿no? Entonces, si estás pensando en cómo ese ritmo se tiene que plasmar en la página, tienes que pensar en los espacios, en la tinta, en la negrita, la cursiva, la mayúscula, ¿no? Como los elementos gráficos que lo colocan ese ritmo en la página. Creo que me refería a eso con intensificación gráfica, ¿no? Leo la pregunta de Tomás Bartoletti. Dice, ¿no habría que dejar por completo de usar la categoría experimental, precisamente por reproducir una idea conservadora de cómo debería ser la poesía? ¿Existe una poesía que no sea no experimental, aunque su grado de experimentación sea pobre? Estoy de acuerdo. Creo que habría que descartarla, pero sí existe una poesía no experimental, que es la poesía normal, la que replica tanto modelos poéticos como lenguaje estándar en uso, ¿no? Yo creo que sí que hay poesía no experimental, pero estoy de acuerdo en descartar la experimental, como que la poesía per se experimenta con el lenguaje. Acá Magalí Legarralde pregunta, a la hora de pescar la oralidad, ¿hay algo a lo que atendés especialmente? Pues según el momento de escritura, por ejemplo, cuando hice hacía un ruido, estaba más conectada, por ejemplo, a los medios de comunicación y a las cosas que oía en la calle directamente, ¿no? Como en las plazas y en las manis. O sea, tenía mucho de habla y de escritura como de los medios. Pero, por ejemplo, toda esta investigación de la lírica me ha interesado mucho las canciones o los poemas, ¿no? Entendido también la literatura como lengua que hay en el mundo. O sea, más que como cita altoliteraria, ¿no? Usar unos fragmentos de lengua de otros libros
como algo que hubieras oído, ¿no? Pero también trozos de mails, por ejemplo, me fijo mucho voy oyendo lo que voy oyendo, ¿no? Es como una de las fuentes de mi poesía. Pregunta Luciana del Guiso, acerca de una poeta que nombraste, pero en un momento se cortó el audio y no escuchamos el nombre quizás, que cruzaba en un poema las palabras percepción, memoria, experiencia. Quisiera saber el nombre de la poeta y también cómo se cruzan percepción, memoria y experiencia en tu poesía. O sea, mira, voy a pasaros el... Y cambio sería la otra palabra, ¿no? La poeta es Lynn Herginian, bueno, luego si no, Lynn Herginian. Y si pones constant changes, pues lo encuentras, el poema. ¿Cómo se mezclan percepción, memoria y experiencia en mi poesía? Joder, creo que eso ahora mismo no lo puedo articular, es muy complicado. Bien, queda para otra charla o un ensayo. Sí, es como... Necesito pensar Luego un acá, poquito. Sebastián Díez recuerda el tema de la lírica citada en Kendrick Lamar. ¿De qué manera, te pregunta, el rap se ha permeado en la escritura poética, sea en inglés, francés, español, hoy? ¿Y cómo esto es una continuación de esta oralidad escrita? Como que podríamos hablar un montón de rato sobre esto, pero por ejemplo para mí es una gran pregunta porque el rap es otro género, ¿no? Probablemente por suerte para el rap, ¿no? Porque o sea, creo que no necesita de la poesía y viene de ahí, o sea, como que recupera... Lo que pasa es que nació en una escena que por clase y geografía no estaba dentro del sistema literario. Pero sus usos de la palabra, ¿no? La recuperación del cuerpo y o sea, de la unión del cuerpo y el lenguaje, como que yo creo que reconecta con la tradición poética arcaica, ¿no? De antes de la escritura escrita y de antes de la imprenta, ¿no? Como de que hay siempre una performance de la palabra. Entonces, creo que además es un banco de experimentación técnica brutal, ¿no? O sea, de formas de decir. Y además hay también, el rap conserva también ese gusto porque, bueno, por competir en un sentido, creo que positivo, ¿no? Como, claro, como tener, como que tu estilo, o sea, ganar, ¿no? En el rap, o sea, competir en el sentido de hacer cosas que nadie más puede hacer, creo que va mejorando, ¿no? Va desafiando a los demás como para seguir escribiendo hacia adelante, ¿no? Creo que hay un montón de cosas del rap que como escena la hacen muy viva, ¿no? Como escena de artes verbales, que son envidiables para la poesía, pero yo creo que el tronco es común, ¿no? Como palabras a ritmo, es la poesía también, ¿no? O sea, sería la música la que ¿no? Se ha deslindado del género poesía y se ha quedado en el rap, pero eso, en según qué otros rangos de lo que consideres música o poesía está, ¿no? Buenísimo, María, te agradezco de vuelta en nombre de todo el grupo Rapalo y toda la gente que se acercó acá, también muchas gracias por las preguntas y por la atención. Gracias a vosotros.